One Piece posee una de las organizaciones más crueles, viles, aterradoras y traicioneras del mundo de la ficción, y para colmo es el gobierno mundial. Vaya, ¿qué se puede decir del gobierno en One Piece? Durante un tiempo hubo cierta divagación sobre quién sería el villano final de esta longeva historia, pero es que aun si los piratas llevan a sus espaldas acciones terribles, podemos creer que en un mundo tan amplio como el de la serie, puede sortear sus peligros, convivir con estos. El gobierno mundial, por otra parte, es el mayor mal de este planeta, una organización tan poderosa y tan longeva que sin exagerar han cometido todos los crímenes que puedes contar: asesinato, genocidio, esclavitud, propagación del odio, impunidad, robo, monopolios de poder, expropiación de tierras, tráfico, etc. Son literalmente el meme de crímenes de... Pero lo peor de este gobierno es que, uno, no esconden lo que hacen, y dos, a su manera funciona. Revisemos el que puede ser uno de los gobiernos más viles de la ficción. Ahora, ¿cómo se inició esta organización hoy por hoy, conformada por 170 estados? La geografía y clima en One Piece es un desastre. El mundo está conformado por islas de tamaños varios. A su vez, se ve atravesada por una extensión de tierra que divide el mundo, denominada el Red Line. También cuenta con océanos imposibles de navegar, 16 climas posibles para cada isla y campos magnéticos que determinan cuándo un barco zarpará de una isla. Si a estas condiciones le sumamos un supuesto enemigo común para el mundo, un reino más tecnológicamente avanzado que cualquier otro, da por resultado la creación de un ente regulador de los mares. Hace 800 años, 20 reinos se unieron para combatir el enemigo mencionado. De esta unión nacería el gobierno mundial, y los 20 reyes y sus familias pasarían a denominarse Tenryubitos, o dragones celestiales, título que les permitiría vivir en la cima de Red Line, así como en la cima de todos quienes obedezcan al nuevo gobierno cuyas funciones son principalmente militares, teniendo bajo su mando a la Marina, conformada por almirantes, vicealmirantes y soldados, y con tal fuerza, más los adelantos en navegación, más las atribuciones que se dan a sí mismos, más la acción en contra de sus retractores, llevaron a otras 150 naciones a colocarse bajo el mando de estos. Y sobre todos ellos, marines, reyes y tenryubitos, se halla un por nadie conocido rey. Pero ese es otro tema. Es claro por lo antes mencionado que el gobierno no es único, no en este mundo. Técnicamente cada nación posee su rey, su ejército, su sistema de justicia y, como no, su autonomía. Esto en papel, por supuesto, pues si dicho estado es uno más de los asociados al gobierno mundial, lo cierto es que este puede influir en toda operación dentro de la nación, arrestar y juzgar con sus propios argumentos, tal es el caso del Gyojin, Tom, que a vista de su hogar, Water 7 no era ningún criminal, pero el gobierno arrestó bajo el gravísimo crimen de crear el Oro Jackson, el barco del rey pirata, sobreponer o retirar su ejército, como en el conflicto civil de Arabasta, o administrar el país por sobre el líder de este, como lo hace Don Flamingo con Dressrosa, país originalmente perteneciente a su familia, pero abandonado por estos por más de 700 años. Pero sí, técnicamente hay más gobiernos. Cada gobierno es un caso aparte. Algunos son buenos, otros malos, algunos eficientes, otros deficientes, todos ellos con el poder de elegir el camino que seguirá el mundo, siempre y cuando coincidan. Claro, con el favor de la Marina. También hay otros reinos, los no afiliados al gobierno mundial, estados que tienen total autonomía de sí mismos. Sin embargo, los pocos ejemplos que tenemos se han aislado del mundo, como Zou o Wano Kuni, y sin el favor de la Marina, son propensos a ser atacados por piratas. Los piratas, principalmente los Yonkou, también ejercen el poder sobre poblaciones enteras, aunque claro, sin cumplir funciones administrativas, por lo que como no, sus pueblos se hallan en la línea de servirles o morir. Respecto a cuánto poder ejerce el gobierno mundial, bueno, una vez repasemos todos los males que han propagado, te darás cuenta que esta institución puede hacer lo que sea, pero de cara al público sus principales funciones se ven representadas en sus principales instalaciones: Enies Lobby, la isla judicial, donde determinan quién será preso o absuelto, todo a conveniencia, por supuesto, y realmente nunca hemos visto un juicio justo aquí. Impel Down, la prisión submarina, un sitio donde los presos son dejados a su suerte en 6 niveles ligeramente custodiados. ¿Por qué ligeramente? Pues porque no muchos guardias pueden atender congeladores gigantes, infiernos ardientes o bosques de cuchillas. Y Marineford, la plaza de ejecución y cuartel de la Marina, que representa la principal función de este gobierno, la de ser un ejército omnipresente alrededor del mundo. Y esto es donde más empeño pone el gobierno, reclutando a miles de soldados
creando armas de destrucción masiva, asociándose a criminales para mantener a criminales a raya y censurando cada opositor. El gobierno mundial también es un espacio de concilio, pero una vez más todo bajo la aprobación de sus líderes. Ahora vamos con lo gordo, pues para hablar de todas las funciones de este grupo, debemos saber qué ha hecho esta institución que es tan malo. Impunidad. La base en la que se sostiene esta institución es la de acaparar y extender su poder, y por ello se valdrán de lo que sea para sumar fuerzas. El Shichibukai o Siete Señores del Mar son el grupo más reconocible después de los Mugiwaras. En One Piece, se trata de 7 capitanes piratas bajo el mando del gobierno, asociación que elimina la recompensa y búsqueda por la cabeza de estos, a cambio de que cada Shichibukai únicamente, pues no se les exige mucho, se haga presente en el cuartel de la marina, o en su defecto, no se oponga a este. Todo lo demás es permisible. El gobierno literalmente perdona a los piratas que están de su lado, y no es que estos 7 crean en la marina como una institución noble, un escape a su vida criminal. Son 7 criminales que continúan con sus operaciones en el bajo mundo. Ninguno se salva. Solo en un repaso rápido de los primeros 7, tenemos a alguien que se sienta a beber con un Yonkou, y no temen perseguir y matar por deporte. A una mujer que no le preocupa envolver en sus batallas personales a cuanta persona aparezca. Un esclavista. A Jinbe, que por mucho que amemos también se aprovechó de su posición para dejar libre a un criminal. Un exhumador de cadáveres que los convierte en zombies. Y como no, el que es mejor persona de entre estos es privado de su voluntad. Pero emplear criminales no es la única forma de impunidad. Los tenryubitos mencionados antes pueden hacer lo que sea. Sí, lo que sea. Su actividad favorita es comprar esclavos. Otros gobernantes quienes se ganan el favor del gobierno también pueden hacer lo que quieran. Si se tiene el aprobatorio del gobierno, ya da igual que ocurra. Esclavitud. Ya fue mencionado varias veces, pero ¿cuál es el alcance de esta práctica? Hay tanta hipocresía aquí. Pese a que se relata como una práctica oscura de ciertas mafias a las que el gobierno no llega, todos saben a dónde acudir para obtener un esclavo. El mejor lugar para ello es el archipiélago Sabodi, un lugar donde se subastan hombres, mujeres, gyojin, gigantes, sirenas, etc. Usualmente estos son piratas, una lectura que ya habla de cómo se despoja a estos de su humanidad. Pero las sirenas son el favorito para las élites. ¿Y para qué se usan estos esclavos? Pues bueno, ¿para qué más? Cosas de esclavos. Muchos tenryubitos compran esposas como ellos dicen, otros usan a los más grandes como vehículo. Mediante un juego de supervivencia muchos se usan como presas a ser cazadas. Y la labor más básica, el trabajo forzado, es dejado a un nicho de esclavos un poco más específico. Esclavos tomados por la propia marina, como los que construyen el interminable puente de Tequila Wolf. Es fácil ser un esclavo, puedes ser morbosamente visto por un tenryubito, o ser atrapado sin que nadie abogue por tu libertad. Censura. Se dice censura, pero es más la desaparición forzada de muchas personas. El gobierno tiene sus secretos. Puede parecer que no gracias a todo aquello que hacen de frente, pero hay cierto temor a descubrir ciertos misterios de este mundo. El pasado pesa demasiado para los líderes de este, a tal punto que cualquiera que intente descifrarlo será castigado. Eso ocurrió con Ohara, que significa familia, una isla de eruditos reunidos para leer escritos con la historia de la fundación del gobierno, totalmente exterminada. También silencian o toman de rehén a aquellos que buscan las denominadas armas ancestrales, de las cuales hablaré en un rato. Hay un literal grupo de asesinos silenciosos usados para evitar que se difunda información, y en más de una ocasión han buscado detener el Diario de Economía Mundial. Me acabo de enterar que así se llamaba. No porque este cuente los crueles actos que ya se saben, sino porque este diario, de manera intencional o no, enfoca a personas capaces de sumar aliados contra el gobierno, como el emperador de las llamas o a Luffy en Gear 5, dos símbolos de esperanza que es mejor desconocer. Monopolio de poder. Hay 3 poderosas armas denominadas ancestrales, son tan antiguas como su ubicación desconocida, pero es mejor así, pues como no, el primer interesado en estas es la marina, quien sea que tenga información de ellas estará en peligro, pero no es la única fuerza que poseen. El gobierno financia la creación de nuevas armas, las más avanzadas que el científico Vegapunk pueda prestar. Así han logrado clonar, obvio sin consentimiento, a los Shichibukai, clones sin mucha voluntad. Han creado cyborgs y usado armas tan poderosas y desconocidas con suficiente fuerza para borrar islas enteras, como en Lulu. No esperen, ese lugar nunca existió. Y lo que para mí es más aterrador, la acaparación de frutas del diablo. Las frutas otorgan poderes únicos,
Y esto no está confirmado, pero tal parece que las más poderosas no están por ahí nada más, sino que el gobierno las tiene. O de otra forma, ¿cómo es que la de hielo, lava, luz, Buda, gravedad, plantas e incluso la de Dios Nika estaban en su posesión? No hay ni una sola nación que cuente con una fuerza equiparable, de ahí la importancia de que otros hayan primero las armas ancestrales. Y se debe mencionar, existe un retraso tecnológico y cultural producto de decidir no financiar los proyectos no asociados a la guerra. Propagación de la discriminación. Hay muchísimas razas en One Piece, pero solo importan aquellas que se deben a la marina. Si un gigante trabaja para estos, estará bien, si no, será una raza tonta y bárbara. Los Gyojin se llevan la peor parte, no solo no tienen espacio en las decisiones, sino que son a menudo considerados seres inferiores, torpes y como fuerza de trabajo. Los Buccaneer, otros favoritos de los nobles para esclavizar, y como no, los Lunarian, tan fuertes como valiosos, al punto de que el último de estos fue expuesto a crueles investigaciones solo para replicar su poder. Es increíble, pero Big Mom, uno de los villanos principales de la serie, ve un paraíso para cada especie del mundo. Su paraíso tenía sus peros, claro, pero no era del todo malo, y antes de pasar de este tema, esto tampoco se ha comprobado, puede que me equivoque, pero creo que el gobierno mundial también te discrimina por tu sexualidad. Uno de los principales líderes revolucionarios es Ivankov, un Okama o travesti, rey del Reino de la Libertad, mientras que en las filas del gobierno no recuerdo existiera alguno. Incluso si te gusta la teoría de Crocodile, el ex Shichibukai siendo antes una mujer, entonces esto podría ser una buena explicación para su decisión de aparentar ser hombre. Pero, pese a todo lo mencionado, el gobierno funciona. Uno puede apuntar a que existe una revolución y otras fuerzas opositoras, que es cierto, pero el hecho es que este gigantesco grupo ha sabido retener el poder por 800 años, cumplir sus propósitos de capturar y ejecutar piratas, derribar países enteros, intimidar al mundo entero y retener en sus prisiones a los más peligrosos. Y bueno, no es tan hipócrita como el gobierno en Naruto. En serio, vayan a ver las cosas que se cargan a escondidas. Pero bueno, y después de todo esto, ¿hay esperanza? Pero por supuesto, de eso se trata esta historia, y no es solo que Luffy o los revolucionarios lo derriben, sino que aún más, hay jóvenes con la convicción de hacer aquello por lo que el gobierno fue creado, proteger a la gente. Y hablo de jóvenes porque aunque este instituto siempre tuvo gente dispuesta a cambiarlo, estos ya están decepcionados. Tal es el caso de Aokiji, quien renunció al mismo, o Garp, que la vida le demostró al peor abuelo del mundo que su corazón no podía estar en la justicia de este. Pero los nuevos marines representados por Kobe saben que el único a quien deben seguir no está entre las sombras, está al frente. Es la gente. Son marines que no saben voltear la mirada, marines que se ponen al frente de batalla. Si entre los piratas hay una peor generación, entre la marina debe haber la mejor. Y cuando llegue esa guerra, el mundo estará de cabeza, los buenos estarán en la cima y verán un nuevo amanecer.